El Centro de Arte Hernández Quero acogió este miércoles una mesa redonda en torno a uno de los principales acontecimientos culturales de la semana en Motril. El encuentro sirvió para presentar y contextualizar El diario de Ana Frank, la ópera de cámara que se representará este viernes en el Teatro Calderón. La producción, de gran intensidad emocional y simbólica, contará con la interpretación de la soprano Auxiliadora Toledano, bajo la dirección de escena de Jorge Moreno Vieiga y la dirección musical de Alexis Soriano. El también director del Festival Alborada, en cuya programación se enmarca este espectáculo, Alexis Soriano, destacó la especial relevancia de la cita, ya que esta representación supondrá el estreno a nivel nacional de la obra en su versión orquestal. Esta ópera, un poco desconocida en España, pero no así en el mundo, ya que se representa en casi todos los países de Europa y muchos países americanos y países de Europa del Este. Es una muestra, es un alegato contra la barbarie a través de la figura de Ana Frank. Grigori Fried tenía la idea de plasmar esta descripción tan terrible de lo que es el sufrimiento, de lo que es estar escondido en época de guerra y de persecución, y aunque tuvo muchas dificultades para estrenarla, él pensaba de hecho que no se iba a estrenar en su país, al final consiguió hacerlo en los años 70. Y a partir de entonces esta ópera ha tenido un gran éxito en todos los países. En España va a ser la primera vez que se estrena en su versión orquestal, porque fue estrenada también este año pasado en su versión pianística, y esta vez es la primera vez que se estrena en su versión orquestal aquí en Motril, en el Teatro Calderón, el día 13 a las 20 horas. El diario de Ana Frank es una propuesta íntima y conmovedora que invita a la reflexión a través de la música y el teatro, dando voz a una de las historias más universales del siglo XX. Se trata de una cita de gran relevancia musical y artística, avalada por el destacado nivel del elenco de músicos y creadores que participan en ella. Las producciones de ópera pueden ser grandes, no solo por el tamaño, por el presupuesto, sino por su intensidad, por la calidad de sus intérpretes. Y aquí, tanto el Ensemble Solaris como Auxiliadora Toledano son absolutamente fantásticos, magníficos músicos. Y la concepción de Jorge Moreno Vieiga, que es un gran dramaturgo, autor, actor y director, pues también va a estar a la altura de las más grandes producciones, aunque ya digo, son 9 músicos y una sola protagonista, la soprano Auxiliadora Toledano. El barítono Alfredo García, coordinador del festival, realizó una invitación abierta a todas aquellas personas con inquietud y sensibilidad cultural a dejar atrás prejuicios y acercarse a la ópera, un género universal, accesible y pensado para todos los públicos. Nada más. La ópera, la música clásica, está escrita para todos. Hay muchas personas que piensan que se trata de un acontecimiento elitista, que hay que tener un determinado nivel cultural. Lo único que hay que tener para acercarse a un espectáculo como este es curiosidad, sensibilidad y ganas de salir de casa. Entonces os invitamos porque acontecimientos culturales como este necesitan de la vitalidad del público. Y estamos en Motril y la ópera, al que vaya, le va a encantar, por los intérpretes y por la propia música. Las entradas están disponibles a través de giglón.com y en la taquilla del Teatro Calderón, abierta los jueves de 10 a 1 de la tarde. Los precios oscilan entre los 6 euros para palcos y paraíso y 9 euros en patio de butacas y plateas. Este espectáculo supone el último de los 3 conciertos programados en Motril. Los 2 anteriores se celebraron el pasado fin de semana, registrando una excelente respuesta de público y un destacado nivel artístico. Ferhuet, Canto con Raíces, protagonizado por Isabel Dobarro al piano, Rubén Torres a la flauta travesera y Manuel Gómez como tenor, se celebró el pasado viernes. Una propuesta sugerente que enlazó tradición, identidad y evocación cultural, recorriendo distintos lenguajes musicales, desde el clasicismo de Beethoven hasta el color popular, reinterpretado por autores como Falla, Ravel, Lorca o Copland, en un diálogo constante entre lo culto y lo popular. Grade
rubans d'or que je t'apporte. Voilà les rubans d'or que je t'apporte pour les nouer autour de tes cheveux, pour les nouer autour de tes cheveux. Si tu veux, ma belle, viens nous marier dans nos deux familles, où sont alliés. El sábado 8 de febrero, el Teatro Calderón acogió Una noche en la ópera, un recital de grandes arias a cargo de Ana Cabrera, soprano, y Duncan Gifford al piano. Un recorrido por algunas de las páginas más célebres del repertorio lírico universal, donde la voz y el piano se fundieron para transmitir pasiones, anhelos y destinos que siguen conmoviendo al público generación tras generación. El Teatro Calderón de la Barca de Motril acogió este martes la presentación del libro Celulosa, una fábrica de papel en la Vega del Guadalfeo,
De los autores José Rodríguez Muñoz y Francisco José Gallegos Martín, una obra que rescata la historia reciente de la ciudad a través de su emblemática fábrica de papel, motor económico y social de toda una generación. El acto, organizado por el Aula de Pensamiento Francisco Javier de Burgos, fue conducido por el periodista Pedro Fexas. En la apertura intervinieron Gerardo Martín, presidente del aula, el historiador local Manuel Domínguez y la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, quien subrayó la importancia de la publicación. Una obra que salva del olvido, que honra la memoria y que reivindica el valor histórico de una industria que marcó profundamente a nuestra ciudad, a Motril, la fábrica de la celulosa. Este libro no es solo un compendio de fechas y datos, es un relato de vidas y de esfuerzo. Es la historia de quienes generación tras generación hicieron posible que esta fábrica dejara de ser solo un proyecto industrial para convertirse en un elemento identitario de nuestra sociedad. Es un homenaje a quienes estuvieron desde los primeros turnos de trabajo, a quienes enseñaron a otros, a quienes innovaron y a quienes día a día, con su dedicación, hicieron posible este proyecto industrial, pero también este proyecto humano. Y también, y no lo que me parece más interesante, nos aporta un terreno de la historia prácticamente inédito para los motrileños y para las motrileñas. La historia de Motril, como este libro nos recuerda, se escribe también con las manos de quienes transforman materias primas en productos útiles y transforman un sueño industrial en una realidad sostenible. Gracias a todas las personas que han hecho posible que este proyecto salga a la luz y que hoy podamos disfrutar de él. Lógicamente, también me van a permitir un agradecimiento especial a sus autores, a José Rodríguez y a Francisco José Gallego, a las familias que compartieron sus recuerdos y a cada motrileño y motrileña que de una forma u otra ha aportado su grano de arena a esta gran historia. La obra analiza el papel histórico y social de la celulosa, inaugurada en 1963 como parte de la Empresa Nacional de Celulosas, con el objetivo de fabricar papel a partir del bagazo de la caña de azúcar. La fábrica generó miles de puestos de trabajo directos e indirectos, reforzó la conexión entre el campo, la industria y el puerto y se convirtió en un eje central de la industrialización de la ciudad. Con el tiempo, la planta se integró en Torraspapel y posteriormente en el Grupo Lecta, adaptando su producción a papeles de calidad elaborados con pastas de madera importada, lo que permitió su continuidad en el mercado internacional. Hoy la antigua celulosa sigue siendo una de las principales industrias de Motril, con una producción estable y estrechos vínculos con el puerto de la ciudad. El libro se perfila como una referencia imprescindible para comprender la memoria industrial de la comarca y el legado social que esta fábrica dejó en generaciones enteras, simbolizando la capacidad de Motril para reinventarse sin perder la memoria de su pasado productivo. Me gustaría saber cómo comenzó esta iniciativa y si al final el fruto que habéis tenido es lo que en un principio pensasteis. Bueno, de alguna manera esto surge durante la exposición que hicimos para celebrar nuestro 55 aniversario y en las instalaciones que cedió el Ayuntamiento gustosamente para hacerlo en la nave del azúcar. Allí vimos una cantidad de material que pusimos para que todos los motrileños pudieran acercarse un poco a la fábrica. Vimos que había posibilidades de hacer más cosas. Paco, sobre todo, con Cristina Pastor, que anda por ahí, les bullía en la cabeza. Jorge también estaba. Jorge también. Les bullía en la cabeza esto y yo tenía también la idea de cuando me jubilase escribir algo, pero no esto, ¿eh? Y fue Paco el que me animó a hacer algo más serio. Y bueno, cuando nos jubilamos tuvimos la oportunidad, retomamos la idea y a partir de ahí, oye, un vicio. Bueno, ya en aquel entonces surgió esa idea, nos quedamos un poquito cortos, es decir, bueno, vamos a sacar una publicación, porque como hemos hablado antes con Manolo Domínguez, lo que no queda publicado parece que se lo lleva el viento, ¿no? Sí, se pierde. Y ya pues cuando llegamos a la jubilación, pues dijimos, vamos a poner mano a la obra. Y en parte ya teníamos algo de documentación y por dónde empezar, ¿no? Por lo menos.
Y de una idea original que podía hacer una recopilación de fotografías, copias de fotos y tal, pues pensamos que esto, bueno, al final va a ser como un álbum de fotografías o un álbum de familia. No queríamos pues, eso. Pues, la verdad es que nos metimos en una cosa más profunda, ¿no? Y ya fue cuando nos planteamos el esquema de lo que iba a hacer el libro y dónde teníamos que ir y qué teníamos que hacer para... Y ya basándonos en ese esquema, pues efectivamente fuimos buscando las fuentes donde encontrar el material que al final hemos podido localizar, con grandes sorpresas, tengo que decirlo. Sí, nos hemos ceñido a la provincia de Granada, buscando hasta el siglo XVI material que había escrito y que nos podía aportar ideas de cómo era un molino, y basándonos en esta documentación de los archivos que hemos visitado, hemos ido, de alguna manera, escalando esa historia hasta llegar al siglo XIX finales, Molino de Ros, que está en Guajar-Fondón, y a partir de ahí damos el salto al siglo XX con todos los proyectos que hubo a continuación, digamos, preguerra y posguerra civil. ¿Y ha sido fácil acceder a esos archivos históricos? Lo digo porque habréis tenido que llamar a muchas puertas para que os den la posibilidad de llegar a ellos. Sorprendentemente sencillo, gracias a las facilidades que nos hemos encontrado en todos los lugares a los que hemos llamado. Durante la época autárquica, la celulosa era, como tantos otros, un bien escaso, y buscaban la forma de tener celulosa de lo que fuese. En el norte, en Galicia, estuvieron trabajando el pino, en Huelva el eucalipto, en Miranda de Ebro trabajaron también, la idea era originalmente la paja de cereales, luego ya trabajaron otras fibras, y aquí el bagazo. Entonces, buscaban, dentro de la autarquía, tener, digamos, el suministro propio de lo que se necesitaba, principalmente para la industria armamentística, o sea, la celulosa para explosivos. Eso era la curiosidad. Luego ya se fueron haciendo otras cosas. Pero hay una peculiaridad en la fábrica de Motril. Mientras que las otras dos, Ceruponte, que era Pontevedra, y Huelva, producían pasta solamente, eran pasteras, la fábrica de Motril fue una fábrica integrada. O sea, tenía planta de pasta y fabricación de papel, que no tenían las otras. Se puede decir que eran como dos fábricas juntas. Esa era una de las peculiaridades que tenía Motril. Me gustaría saber si, haciendo esa investigación, os habéis encontrado algo que os sorprenda, algo que os llame la atención y algo que, lógicamente, no conocierais. Bueno, yo quiero decir que esto, quien investiga lo sabe perfectamente, que a veces vamos buscando algo y encontramos otra cosa distinta, ¿no? Ahí nos llevamos una sorpresa. Y eso es lo que permite avanzar en el conocimiento y hacer esa ramificación que nos permite hacer otras cosas. Esto siempre es así. Y si vas atento, puedes aprovechar eso que te encuentras de forma extra. En nuestro caso, cuando fuimos a Laga, nos encontramos sorpresivamente con un par de proyectos de celulosa de bagazo, aquí en Motril, que se habían preparado para el año 39 y el año 42. Sí, el primero en el 39 y otro proyecto en el 42. O sea, fue una sorpresa absoluta. Es decir, que estamos hablando de que en el año 1939 ya se pensaba que en Motril iba a haber una fábrica concretamente, de papel. Concretamente en el 39 fue en el Valle de Río Verde, en Armuñeca. Sí. Esta es la del 39, pero es que en 1902 ya había una idea de hacer una fábrica aquí en Motril. Y en 1910 incluso hubo una suscripción para ese fue un proyecto fondos y no se consiguieron. Que estuvo bastante avanzado. Incluso se hicieron, por eso tocamos también el tema de una fábrica que fue muy importante de papel, que fue la del Blanqueo, en Pinogénico. Allí se hicieron pruebas. ¿Con bagazo? Sí, se hicieron pruebas con bagazo de Motril, precisamente para ese proyecto de fábrica que se quería instalar en 1910 aquí en Motril. ¿Sí? Y bueno, fue un éxito la prueba. Quizás tuvo el inconveniente de que utilizaron legiadoras esféricas y el bagazo se procesa mejor en continuo. Seguido. La estructuración del libro permite saltar capítulos y leer de forma independiente cada uno de ellos sin necesidad de haber conocido el anterior. Se puede hacer perfectamente. Aunque se siga un hilo conductor. Se sigue un hilo conductor, más o menos. Pero en general, pero bueno, hay capítulos que se pueden, porque se trata el tema del agua, la materia prima, se puede... La arquitectura, sí, se puede el procesado de pasta, la fabricación de papel por otro lado,
se pueden leer independientemente. Quizás los primeros capítulos sean más convenientes, pero vamos, de manera independiente se puede coger. Este capítulo me llama la atención, me lo leo, que no hay problema. El Cineclub Mediterráneo de Motril acogió recientemente la visita de la cineasta granadina Carmen Tortosa, quien presentó su largometraje documental Plaza Nueva a las 10, en un encuentro especialmente cercano con el público. Tras la proyección tuvo lugar una charla en la que la directora, acompañada por dos de los protagonistas del film, abordó el proceso creativo y las experiencias recogidas en la película. Doctora en Medicina y cineasta documental, Carmen Tortosa ha construido una trayectoria singular donde la mirada clínica y la sensibilidad artística conviven de forma natural. Se define como una apasionada del arte que se comparte, una idea que atraviesa toda su filmografía y que conecta directamente con su forma de entender el cine como observación, encuentro y experiencia humana. En 2018 dirigió El tiempo de la sal, tras las huellas de Víctor Fernández Gopar, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Lanzarote. Un año después impulsó la primera edición del Festival Internacional de Cortometrajes Poéticos Cine Espejo, en Las Gavias, y codirigió Mujer como árbol, obra distinguida con el Premio Sofía de la Academia Portuguesa al mejor corto documental en 2021. Su obra posterior consolidó una línea de cine documental social con títulos como La Rotonda en el 2022, centrado en la inmigración y ampliamente premiado en festivales nacionales e internacionales, y El Tribunal en el 2023, una reflexión sobre las valoraciones médicas de incapacidad, reconocimiento en el ámbito del cine documental y la bioética. Su primer largometraje, Plaza Nueva a las 10, nace de un encuentro casual en el corazón de Granada, un grupo de personas mayores bailando en una plaza pública. Fascinada por la vitalidad, la alegría y el sentido de comunidad que irradiaban, Tortosa construyó una película que celebra el movimiento, la emoción y la capacidad del arte para transformar los espacios cotidianos. Es una historia que descubrí un día andando por Granada, porque es verdad que yo creo que la idea, como dice David Lean en su libro Atrapa el pez dorado, las ideas son como peces, entonces pues hay que pescarlas. Y así pues pesqué esta historia que me sorprendió un día, en el cual pues iba andando por el Paseo de los Tristes, un poco melancólica, y me topé con una gente que estaba pues bailando, radiante, son maravillosos ellos como hacen suya la plaza y toda la gente que los rodea y los ven y la felicidad que transmitían, y bueno, pues me quedé viéndolos y sorprendida por aquella historia, y ya pues decidí seguir conociendo un poco más de ellos, y es la curiosidad la que te lleva también a explorar las historias, ¿no? Primero a pescar la idea y luego con la curiosidad dices, venga, vamos a ahondar, ¿qué hay aquí? ¿Esto qué es? ¿Estos quién son? ¿Qué hacen? ¿Por qué vienen? ¿Cómo vienen? Y ya pues de esa curiosidad y de hablar y de intentar conocer mucho de ellos, pues surge el querer hacer la película. El proyecto implicó un notable trabajo de preproducción, condicionado en gran medida por la presencia de 17 protagonistas que se sumaron a la propuesta con total disposición desde el inicio. El tipo de cine que yo hago, que persigo, que son historias reales que a mí me atrapan, exigen una preproducción muy amplia para llegar a una confianza con ellos y que cuando se plantea el rodaje pues el equipo sea prácticamente invisible, porque es como si no estuviéramos. Y eso pues es a base de hablar mucho, estar sin cámara, sin nada, pero con ellos en su día a día, conocer hasta que tú sabes lo que quieres contar, ¿no?
Entonces, el principio cuando lo planteas siempre es un poco raro. Dice, voy a hacer un documental sobre vosotros, sobre el baile. Y dice, bueno, vale, sí, sobre el baile, pues es verdad que estamos aquí en Plaza Nueva y mucha gente nos hace vídeos. Digo, ya, pero no es un vídeo lo que vamos a hacer, es un documental sobre vuestra historia, ¿no? Y bueno, pues ya poco a poco los vas conociendo y te van contando cosas, ¿no? Te van contando historias que dices, aquí hay una película, ¿no? O sea que cuando te cuentan unos que ellos van con un Vespino y le dices, ah, vale, ¿y dónde aparcáis? ¿Podéis con vosotros ver dónde aparcáis? Sí, aparcamos en el kiosco de la 11 de allí, vale. ¿Y ese casco rosa que llevas? Sí, es que venimos con esos cascos rosas. Entonces te van como motivando, diciendo, jolines, eso es un plano, esa llegada vuestra en la moto, aparcando en el kiosco de la 11, en Plaza Nueva, e incorporando al grupo a bailar, digo, pues eso entra en la peli, sí o sí. Empiezas a descubrir un montón de cosas que te van ellos regalando y contando, ¿no? Y metiéndote en sus vidas. ¿Puedo subir a tu casa? ¿Puedo ir a tal? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces cuando vas? Bueno, y ya pues te vas enterando. Ellos bailan una vez en semana, llevan haciéndolo ya años. Al principio todo el equipo de producción y el equipo decían que, como íbamos con 17 protagonistas, que eran muchos, pero no se podía quedar ninguno detrás. Eran todos importantes y dije, no, van los 17. Y ahora ya, bueno, con el tiempo se van sumando más gente. Ahora creo que voy a verlos todavía de vez en cuando, porque siguen bailando. Entre las intenciones del film era resaltar la felicidad que emana del grupo, así como el fuerte sentimiento de comunidad y la identidad que la plaza adquiere a través de sus encuentros. Para que engordemos bien. Para mí no me hace falta engordar ni nada. Pues a mí muchas gracias. Tampoco me hace falta. Una de las cosas que más me gustaba destacar era la felicidad que transmiten y toda la gente que se para, porque es mucha. Yo creo que en ese momentillo son un poquito más felices, ¿no? Y tal y como está el mundo ahora, pues ese sentimiento de comunidad también, ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento también de la plaza para el pueblo, la plaza. Yo casi considero que son como unos héroes que vencen muchas cosas, vencen su timidez, vencen su rutina, se arreglan y se van allí a compartir y a regalarle a la gente ese espectáculo, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas eran las que yo quería transmitir también al espectador, que el espectador también viera todo eso, ¿no? Lo cierto es que todavía perviven prejuicios asociados a la edad que condiciona incluso la manera en que entendemos el cuerpo y su disfrute, como nos cuenta Tortosa. Sí, por supuesto, ahora lo del edadismo que está claro, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que la edad, si la gente tiene que disfrutar con cualquier edad hasta el final. O sea, esa idea de bailar hasta el final es muy buena, pero ya bailar metafóricamente, pero sí que yo pienso que hay que seguir en la danza hasta el final, y si se puede, o mientras se pueda, pero seguir danzando. Y que la edad muchas veces no impide hacer un montón de cosas, y bailar es una de las cosas que mejora y que físicamente pues también hace que se sienta la gente bien y que, bueno, pues que genere comunidad, que venza la soledad y que todo eso. La película transmite un marcado sentido de comunidad. Para Carmen, el arte, cuando se vive en común, deja de ser una experiencia individual y se convierte en un medio que conecta a las personas. La comunidad y el encuentro con otros son para ella elementos fundamentales y hay que cuidarlos. Bueno, yo soy muy del arte compartido, por eso creo que estoy también metida en el cine, porque el arte colectivo es muy bueno y sí que es verdad que la comunidad es importante para todas las cosas, porque el apoyo y gente que tiene sensibilidades parecidas, pues siempre va a ser un apoyo para
para todos, para ellos, para salir de su soledad y poder comunicarse. La comunidad es importante y hay que cuidarla. Y las ciudades y los políticos tienen que cuidar las comunidades. Sí. Un proyecto desarrollado gracias al trabajo de un gran equipo que ya había intervenido en sus cortometrajes anteriores, cuya experiencia y compromiso resultan esenciales en cada etapa de la producción. Sí, es un equipo con el que ya vengo trabajando en los anteriores documentales. Han sido cortometrajes, pero hicimos un documental sobre inmigración, hemos hecho otro sobre valoración de las incapacidades médicas y estoy trabajando con ese mismo equipo porque nos entendemos muy bien, sobre todo nos entendemos muy bien, se implican en el proyecto, no solo vienen sino que ellos se implican también bastante en el proyecto y como decía en la presentación, creo que todos son muy importantes y que la película es de todos. Muchas veces se habla de la película de tal director y yo siempre pienso, pero si la película se hace entre mucha gente, ¿no? Y sobre todo los tipos documentales con poco equipo, todos son importantísimos. Sí, cuento con un equipo, sea una afortunada. El cine, al igual que la literatura, siempre ha formado parte de la vida de Carmen. Incluso mientras ejercía la medicina seguía muy ligada a él y ahora, tras su jubilación, ocupa gran parte de su tiempo. Su experiencia como médica ha sido decisiva para su acercamiento al documental y a las historias humanas que cuenta. Bueno, yo he estado así, he trabajado en medicina hasta que me jubilé hace 2 años, o sea, más de 30 años, y es verdad que la medicina, la medicina es mucho oír historias, es continuamente oír historias, es el río de la vida, porque sentarse en una consulta, desde que empieza, con una apertura de puerta, yo digo, la apertura de puerta es a ver qué me cuentan, ¿no? Porque es continuamente informaciones, historias, y yo creo que eso, si eres receptivo, si te gusta el arte o la escritura, es total una fuente increíble de oportunidades. Y yo creo que eso ha sido uno de los motivos, a mí siempre me ha gustado la literatura, la poesía, el cine, por supuesto. Y ya cuando empecé a ver que yo quería contar esas historias, ¿no? Y hace como unos 10 años pues empecé ya formación en talleres, hice un curso de dirección, cursos de guión, cursos con directores de los que a mí me motivan su cine y me lancé ya a empezar a hacer documentales. Yo quería centrarme en el documental y sobre todo el documental social. Y como decía en la presentación, ahora en un documental observacional y poético, o sea, un documental que no es informativo, no estoy huyendo de lo que es la voz en off, lo que es la entrevista directa con la persona, o sea, en mis documentales no hay entrevistas, no hay voces, no hay material de archivo, entonces son historias contadas desde dentro, yo les llamo contadas desde dentro, porque lo que de alguna manera hace es invitar al espectador a que viva esa historia. El documental es la historia real, la realidad es la que a mí me interesa la gente, me interesa mucho la gente, entonces por ahí es el documental, sí. Carmen Tortosa define su cine como observacional, poético y hecho desde dentro, una forma de filmar coherente con su propia trayectoria vital. Como ella misma afirma, la medicina es el río de la vida y quizás también lo es su cine, atento, humano y profundamente conectado con las personas. Su formación cinematográfica se ha desarrollado a través de cursos y talleres con cineastas de referencia como Manuel Mechón, Pedro Costa, José Luis Guerín y Mercedes Álvarez, influencias que han marcado un estilo reconocible de carácter observacional, íntimo y poético. Si me preguntas, diría que no su manera es también este tipo de cine que yo digo muy observacional, un cine lento, un cine observacional, un cine reflexivo, que lo que hace es permitir tú no le estás enseñando nada al espectador, está invitándolo a reflexionar, ¿no? Y ese es el cine que habla pues Mercedes Álvarez o bueno, pues con Pedro Costa o mi documentalista de cabecera, que es Philibert. No he ido con él a ningún curso, pero veo todo lo que hace y me encanta Philibert, un documentalista francés que es una maravilla. Carmen propone al público que ve su película a que reflexione y abrace la vida con más pasión y optimismo. Bueno, pues me gustaría que se llevaran el vivir la vida con más pasión, por eso hablo de la pasión y la primera frase de la pasión.
las ganas de vivir, las motivaciones, bueno, la vitalidad y el optimismo un poco, aunque optimista no se puede mucho, o sea, con la vida que hay, pero bueno, hay momentos de alegría que hay que perseguir y yo creo que es lo que tanto viéndolo a ellos como viendo la película, creo que el espectador puede sentirse un poquito más feliz. Estrenada en el Festival de Sevilla, la obra fue recibida con una prolongada ovación, iniciando un destacado recorrido por festivales. Bueno, este recorrido se estrenó en el Festival de Sevilla, fue un estreno muy bonito, porque además me acompañaron los protagonistas y bailaron en directo y vinieron los músicos canarios, cantaron, bueno, fue muy bonito. Y luego se proyectó en la Semana de Cine de Córdoba, estuvimos nominados en Premios Lorca en Granada y optamos a los Premios Carmen, aunque no han sido nominadas. Y ahora pues está en distribución por muchos festivales y esperando los siguientes recorridos y el estreno internacional que tenga y a ver para dónde vamos. Y bueno, y la presentación en el Cine Club Mediterráneo de Motril, muy importante para nosotros, la verdad. En su próximo proyecto, Carmen está trabajando en la finalización de un documental sobre el VIH que pronto verá la luz. Me voy a montar ya ahora a primeros de mes, ya tengo sala de montaje con un proyecto sobre el VIH y me tiene enamorada porque ha sido un rodaje increíble en el cual tengo un compromiso con la gente increíble. Tengo ahí un compromiso de hacer un buen documental y voy a poner. Ahora eres cineasta a tiempo completo, pero has compaginado durante muchos años tu labor médica con la con la cinematográfica. ¿Te requiere mucha dedicación, hablando de tiempo y de esfuerzo, el dirigir y el realizar una obra como la acabamos de ver? Sí, la verdad es que exige muchísimo porque la preproducción, luego el rodaje y la postproducción y luego la distribución, que también lleva bastante tiempo, ¿no? Cuando los equipos son muy grandes, pues hay gente que realiza distintas funciones y, por ejemplo, la distribución pasa ya a ser de alguien que es el distribuidor, pero en proyectos que son de bajo presupuesto, como son los que yo estoy moviendo, y con pocos equipos, pues te toca hacer muchas labores. Y con lo cual sí, es bastante tiempo el que te lleva, sí. Muy bien. También quería preguntarte, el equipo técnico no es muy grande, por lo que he visto, 12, 13 personas, ¿no? Pero tienes a 17 protagonistas bailando. Sí. ¿Cómo se gestionan las relaciones humanas en un equipo tan grande y tan diverso? Bueno, el equipo es pequeño, pero son muy comprometidos y muy entusiastas y son gente que se implica en el proyecto. Ya nos conocemos de los trabajos que estamos haciendo y yo creo que tienen una manera de conectar también con los protagonistas muy bueno y que enseguida lo acogen bien. Y luego pues también tuvimos la suerte que los protagonistas de Plaza Nueva pues son todos maravillosos y son una gente muy, pues la verdad súper generosa y fue muy fácil trabajar y conectar entre todos. Que el equipo sea pequeño, en parte, para el tipo de este rodaje, este tipo de documentales es fundamental porque un equipo grande, muy intrusivo, pues impediría que esto fuera tan natural. O sea que sí que es verdad que casi somos invisibles a la hora de, o eso pretendemos, ¿no? Hacernos casi invisibles el equipo frente a cuando estamos con ellos, ¿no? ¿Qué ha supuesto para vosotros el participar en esto? Porque vosotros tendréis un recorrido de exponer un poco al público y eso por vuestra afición y tal, pero ahora el meteros en la película, estar allí rodando, el que se divulgue, el que se os vea, el que te conozcan fuera, ¿qué ha supuesto para vosotros? Lo que supone para nosotros es que cada vez que nos vemos en las imágenes nos reconocemos a nosotros mismos.
si algo caracteriza a la película son dos palabras. Uno es autenticidad, las cosas y los seres humanos que aparecen son como son, y otra es entusiasmo. Y eso es lo que verdaderamente transmite cuando se realiza esa actividad allí en Plaza Nueva, la cantidad de personas foráneas o de la propia Granada, que ya incluso vienen y se sientan como el que saca una entrada que no les cuesta nada, lo disfrutan, lo viven y les apasiona. Y a nosotros ver sus caras de felicidad cuando desarrollamos algo que nos gusta es súper complaciente y es maravilloso. Que sé, si es que yo no hablo nunca en público, es la primera vez que hablo en público, esto para mí es muy fuerte. Pero bueno, yo para mí haber participado en esta película, pues una satisfacción grande. Me siento muy contenta, feliz cuando me veo en las imágenes con esa naturalidad, ¿no? Bailando, haciendo lo que más nos gusta, ¿no? Que es el baile. No sé, una satisfacción enorme de vernos en la gran pantalla. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz, ha presentado el conjunto de eventos culturales organizados por el área de cultura desde el día de San Valentín hasta la Semana Santa. Una programación amplia, variada y de gran calidad que sitúa nuevamente a la ciudad como un referente cultural en la costa tropical. Muñoz Pino ha subrayado que se trata de una propuesta pensada para todos los públicos y sensibilidades musicales, con artistas de primer nivel y estilos muy diversos, que abarca desde el jazz, el soul, el pop, hasta la música sacra, el flamenco y la copla clásica, pasando por grandes obras del repertorio clásico. La programación comenzará el sábado 14 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón con el concierto de San Valentín, a cargo del grupo One for My Baby, con la voz de Dirk Van Halewick, que ofrecerá un repertorio de jazz, soul y pop estándar. Gotta get into my life. Gotta get you into my life. Gotta get you in, gotta get you into my life. Gotta get you into my life. Gotta get you into my life. Oh, I gotta get you into my life. El 20 de febrero a las 8 de la tarde será el turno de Kirsty Blow, cantautora neoyorquina de estilo folk pop acústico y conocida por su paso por el programa televisivo La Voz en 2025, que interpretará canciones de sus álbumes Efémera y Low Ends. Soy de Nueva York, pero llevo ya casi 6 años aquí en España y llevo componiendo y tocando la guitarra desde que tenía 15 años o así. Y nada, estoy muy emocionada de tocar aquí en el Teatro Calderón el próximo 20 de febrero y más después de la experiencia maravillosa que he tenido en La Voz en la última edición, con ganas de compartir mis temas propios y de formar parte de este evento tan chulo. El 27 de febrero a las 8 de la tarde el Teatro Calderón acogerá el concierto El Arte de la Copla, protagonizado por la soprano Leticia Rodríguez y acompañada a la guitarra por José María Huertas. Esta propuesta reinterpreta el género desde una mirada lírica y elegante, pasando por compositores como Manuel de Falla y Federico García Lorca, rescatando la profundidad poética, la pasión y la belleza de estas canciones que forman parte de nuestra memoria cultural. En marzo, uno de los platos fuertes será el Requiem de Mozart, interpretado por la Odyssey Symphony Orchestra y el Coro Ciudad de Granada. El concierto tendrá lugar el 8 de marzo a las 9 de la noche en la Iglesia Mayor de la Encarnación con entrada libre hasta completar aforo. Esta obra, cargada de dramatismo y espiritualidad, ofrece una belleza atemporal que emociona generación tras generación. Y es el Requiem de Mozart. Yo invito a todo el mundo que venga porque va a ser un hecho histórico. Yo no sé si en los últimos 50 años mínimo se ha hecho completo el Requiem de Mozart con orquesta, con solistas,
con un coro de más de 50 personas que vendrá, la Coral Ciudad de Granada. Pues es una de las obras universales de la música. Y en la Iglesia Mayor, que la Iglesia Mayor Parroquia de la Encarnación, será el 8 de marzo a las 9 de la noche, quiero decir, después de la misa de 8, pues a las 9 de la noche será el Requiem de Mozart, que ya digo, una obra que no será una orilla por ahí, y que es una obra de las más grandes de la historia y que nunca se había hecho aquí, con un pedazo de orquesta, 4 solistas, y la Coral Ciudad de Granada, que creo que tiene más de 50 miembros, o sea que va a ser espectacular. El 14 de marzo, a las 8 de la tarde, en el Calderón actuará Diego Molina con su espectáculo Ecléptico, un viaje sonoro que fusiona flamenco y música clásica, donde la guitarra española se convierte en puente entre culturas y emociones. El último evento antes de Semana Santa será el Stabat Mater de Pergolesi, tradición que inaugura la temporada previa a la Semana Mayor. Se celebrará el 27 de marzo a las 9 de la noche en la Iglesia Mayor de la Encarnación, interpretado por el Odyssée Ensemble con entrada libre hasta completar aforo. Las entradas para los espectáculos en el Teatro Calderón ya están disponibles en www.giglon.com con precios desde 6 euros y también podrán adquirirse presencialmente en la taquilla del teatro, abierta los jueves de 10 a 1 de la tarde. Además, la recién estrenada página web del Área de Cultura ofrece toda la información sobre la programación, cada obra y acceso directo a la compra de entradas. Y quiero hacer un hincapié en que lo miren en cultura.motril.es, porque no solo pueden ir direccionados a la página de compra de entradas, sino que van a tener la información de todos estos conciertos que estoy diciendo. Mañana estarán encajados en la página, podrán ver qué día es, podrán organizarse, a cuál puedo ir, a cuál quiero ir, si el Requiem de Mozart, si el arte de la copla, o si puedo ir a todo y organizarse un poco. Ahí se puede ver el calendario. También estarán en giglon.com, pero yo hago hincapié en que si se puede mirar las dos páginas, que lo miren en cultura.motril.es, que es nuestra página en la que está todo desmenuzado y en la que también pues se ve todo el calendario. Finalmente, el concejal de Cultura animó a la ciudadanía a consultar la programación, elegir sus citas imprescindibles y disfrutar de una agenda cultural que demuestra el excelente momento que vive Motril en el ámbito artístico. El Aula de Pensamiento continúa impulsando su programación cultural con nuevas actividades en los próximos días. Este sábado tendrá lugar la presentación de la novela Los márgenes de Alejandro Molina. Tras el acto, el autor firmará ejemplares de su obra. La cita será a las 12 del mediodía en el Patio de los Ingenios, situado en la calle San Francisco 10. Asimismo, el Aula de Pensamiento celebrará la entrega de sus premios anuales Francisco Javier de Burgos 2025, que se desarrollará en el Centro Cultural de Caja Granada. En esta edición, los galardonados serán la actriz Paca Barrera, la Concejalía de Patrimonio Industrial del Azúcar, el Ateneo de Madrid, el Festival Arte Virtual Literario de Canarias, el Camping Playa de Poniente, el Hotel Casa del Azúcar y el Premio Cultura de Defensa. Será el sábado 21 de febrero.